Manavisión presenta Consultorio TV. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Consultorio TV. Hoy estaremos tratando el tema de la psicosis y estará con nosotros el doctor Robert Lord Martínez, quien es psiquiatra. Conozcamos un poco más del perfil de nuestro experto invitado. El doctor Robert Lord se graduó como médico cirujano en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en psiquiatría clínica en la Universidad de Guayaquil, estudios de cuarto nivel en derechos humanos y adicciones, también es subespecialista en patología dual grave o adicciones más otros trastornos mentales, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí, docente en la Facultad de Psicología Clínica y Facultad de Medicina también en la Universidad Laica Eloy Alfaro, expositor de congresos nacionales e internacionales. Ahora sí, pase adelante, doctor, bienvenido a Consultorio TV. Un gusto y bueno, muchas gracias por la oportunidad, siempre presto para reconocer a este importante medio televisivo y este espacio de educación en salud a la comunidad. Muy bien. Y aquí estamos casualmente para decirle a las familias que los problemas mentales tienen solución. Y listo, doctor, antes de desarrollar el tema, perdón que le interrumpa, veamos un video introductorio sobre el tema de la psicosis. La psicosis es un término genérico utilizado en psicoanálisis y psiquiatría para referirse a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. A las personas que lo padecen se las denomina psicóticas. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias. Continuamos con más aquí en Consultorio TV. Les recordamos que hoy estamos tratando el tema de la psicosis y nos acompaña el experto, quien es el doctor Robert Lord Martínez, es psiquiatra. Doctor, nuevamente bienvenido a Consultorio TV. Partamos primero por la historia de la psicosis, que es el tema que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, muy interesante. Primero, yo quería hacer énfasis en que el mensaje principal en este programa educativo es que casualmente en la actualidad los trastornos mentales y la psicosis particularmente, que sin lugar a dudas es el trastorno mental más estigmatizado de todas las enfermedades médicas mentales que los psiquiatras manejamos, por el famoso concepto de locura. Entonces, hace 100 años no teníamos la realidad actual que tenemos y que queremos descifrar a lo largo del programa, en tanto en cuanto ha existido la evolución de las neurociencias, con las neuroimágenes, por ejemplo, donde ya es fácilmente ver, como en una foto, el cerebro del paciente afecto y, por tanto, identificar ahora con precisión cuáles son las áreas cerebrales que están comprometidas y, por tanto, las sustancias bioquímicas que están sustentando la aparición de los síntomas alucinatorios y delirantes, que son a la larga los síntomas que caracterizan a la psicosis. Por tanto, los nuevos medicamentos ya no tienen nada que ver con los medicamentos de hace siglos, en donde nuestros pacientes pues se quedaban somnolientos hasta el otro día, no podían caminar, babeaban y parecían robots. Todo lo contrario, ahora, gracias a la evolución de la ciencia, nosotros estamos provocando que nuestros pacientes psicóticos, que antaño eran configurados a la discapacidad, hoy puedan insertarse a la sociedad, incluso a los mecanismos de activación económica y de productividad económica en la familia. Doctora, ¿qué llamamos un paciente psicótico? ¿O quiénes son las personas psicóticas? Perfecto. Tenemos que entender que cuando los médicos hablamos de un paciente psicótico, estamos diciendo tres cosas. Primero, que el paciente está desconectado de la realidad, entendiendo como la realidad ese fenómeno común a todos los individuos que percibimos a través de los 5 órganos de los sentidos, los estímulos reales. Y entonces la realidad es un conjunto de fenómenos que al final hace que todos los individuos estemos en el mismo escenario en términos de las cosas que están sucediendo alrededor. El paciente psicótico, lo primero que debemos entender es eso casualmente, que es un paciente que está fuera de la realidad. Segundo,
que es un paciente que está alucinando, porque casualmente las alucinaciones son los síntomas que quiere decir que el paciente está escuchando una voz o viendo algo o sintiendo algo que no es real. Por tanto, la característica principal de las alucinaciones es que el paciente pues no discrimina, que son irreales. Y claro, allí podemos nosotros entender por qué una madre mata a su hijo. Claro, es decir, escucha la voz, la alucinación, una voz de Dios que le dice que lo mate, como hemos tenido muchos pacientes. ¿Estas personas nacen con este problema? ¿Cómo se desarrolla? Explíquenos un poco esto. Y por último, las ideas delirantes, que es una creencia falsa, casi siempre absurda, que provoca chiste, para entrar a la pregunta interesante de que se nace o se hace. Lo cierto es que tenemos que partir de ese escenario. Es decir, cuando hablamos de psicosis, hablamos de un paciente que está fuera de la realidad, que tiene alucinaciones y que tiene ideas delirantes. Estas también son apodícticas y aunque resultan absurdos para el resto, para el paciente no, es una realidad innegable, es una creencia inmodificable. Por ejemplo, una idea delirante típica, yo soy Jesucristo. O sea, a todos nos va a parecer absurdo. Claro. Tiene un tono de chifladura, pero el paciente, a pesar de que se le argumenta lógicamente cómo va a ser usted Jesucristo, pues si Jesucristo nació hace 2000 años en otra zona geográfica, etcétera, el paciente dice, no, yo soy Jesucristo. El problema de la psicosis es un problema muy interesante porque no es un problema del 2018, de estos tiempos. En la Biblia pues se escriben pasajes que describen un paciente psiquiátrico, un paciente psicótico, en los papiros egipcios. Por lo tanto, siempre ha existido y se ha transmitido de generación en generación, casualmente porque las causas de la gran mayoría de veces casi siempre obedece a la presencia de un fenómeno genético, es decir, son genes defectuosamente heredados. Es decir, se ve mucho la psicosis en familias de psicóticos, aunque también es cierto, como todo en medicina, el hecho de que tú hayas heredado un gen patológico, es posible que usted o yo, si nos hacemos un cariotipo, tengamos en nuestra estructura cromosómica genes de alguna enfermedad. Sin embargo, esta no se presenta por el simple hecho de que esos genes no se expresan molecularmente. ¿Y en qué edad se puede presentar la psicosis, doctor? Casi siempre, la mayoría de las psicosis debutan entre los 20 a 30 años, término medio 25. Otras psicosis debutan incluso en la adolescencia. Personas jóvenes, claro, normalmente. Y otras incluso en la edad adulta. Todo depende de una serie de factores, porque, por ejemplo, se ha visto, de acuerdo a los estudios, que las sustancias adictivas, particularmente la marihuana, en individuos que son o tienen predisposición genética, porque tienen el gen silente, inactivo, que no se expresa, pues la marihuana lo hace expresar. Y tenemos muchos pacientes que han desarrollado la esquizofrenia, que es la principal psicosis, después de haber consumido marihuana. No todos los que consumen marihuana, por supuesto, se hacen esquizofrénicos, pero por supuesto, solo y exclusivamente quienes tienen la vulnerabilidad genética, que quiere decir la predisposición de contener el gen de la esquizofrenia en su estructura cromosómica. ¿Se puede considerar peligrosa una persona con este problema de psicosis, doctor? Pues de hecho, los pacientes psicóticos, como están fuera de la realidad, hay un subgrupo de pacientes psicóticos que son muy prevalentes, que todo el mundo conoce, porque siempre hay un paciente paranoide, que quiere decir que tiene la idea delirante y la convicción de que lo están siguiendo, persiguiendo, que lo quieren matar, que le quieren hacer daño y por supuesto que este paciente psicótico sin tratamiento podría atentar contra la vida de cualquier persona en tanto en cuanto en su psiquis patológica se está defendiendo. Y esto ya un poco evidencia la realidad. Lástima que en zonas como la nuestra, que somos la tercera provincia del país, que tenemos
cada vez más pacientes psicóticos y psiquiátricos en general, que están aumentando las enfermedades mentales porque están aumentando las condiciones adversas que las generan, porque te quería decir a propósito de tu pregunta, que no solamente la genética explica el desarrollo de la psicosis, sino que por supuesto también los fenómenos ambientales y la sobrecarga de estrés, las frustraciones, se ha vinculado la carencia de recursos, la pobreza en general, pues nosotros sabemos que hay zonas muy deprimidas económicamente y por supuesto allí abundan más las alteraciones mentales del tipo de la psicosis. Listo, doctor, perdón que lo interrumpa, tiempo de irnos a una pausa, pero ya regresamos con más. Estamos tratando hoy el tema de la psicosis con el experto, el doctor Robert Lord Martínez, ya regresamos con más.